Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino que ya es un asiduo concurrente de la casa, lo hemos entrevistado ya en 2 oportunidades en nuestro programa y esta vez es para charlar sobre su nuevo libro, su nueva novela, Un gato muerto. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Hay una extraña simbiosis de tratos peculiares entre animales y sus relaciones con los humanos. Circunstancias tejidas a través de los tiempos, las creencias y las leyendas. Hay casos específicos, como las conjunciones de los felinos con los hombres. El fabulario de los tigres, por ejemplo, ha llenado páginas memorables en las novelas de aventura y arraigado en cuentos y poemas, dado el majestuoso encanto de su sigiloso melodiar y su atacar furtivo y artero, incluso a los humanos. Los pueblos de la India, es el caso, los han deificados tanto por su temor reverencial como por la exacerbada admiración por la bestia. Los gatos son otro ejemplo elocuente, dado a su presunta docilidad y a la familiaridad de trato con las personas, ha cubierto el anecdotario un amplio espectro de situaciones que van desde las leyendas de brujas, pócimas y princesas durmientes hasta iracundas situaciones de agresiones fatídicas, incluso a sus propios simbiontes. Esto los ha destinado en el trato familiar a la curiosa dicotomía de embelezo que muchos sienten por ello, al rechazo liso y llano de otros. Eso sí, los gatos jamás pasan desapercibidos. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un importante escritor argentino de generosa obra y amplia divulgación internacional con el cual poder dialogar sobre la paranoia entre maullidos, sombras y situaciones. Buenas noches, Guillermo Martínez. Es un placer contar nuevamente contigo en nuestro programa. Muchas gracias, gracias a los dos. Este gato muerto, ¿qué fue lo que te llevó a esta idea de incluirlo en una temática más, en el largo anecdotario de temáticas sobre gatos y leyendas, para escribir esta sorprendente, podemos decir, o cuento largo o novela corta?
Sí, yo prefiero siempre el genérico relato, porque creo que lo que yo imagino, las historias siempre las pienso como relatos más allá de la extensión, ¿no? A veces son cuentos más breves, a veces se convierten en novelas. Nunca pienso en una extensión prefijada y tampoco me interesa demasiado a cuál casillero finalmente pertenecen por la extensión. Pero la idea inicial tuvo que ver con una idea más abstracta, quizá no empecé por el gato, digamos. Eh, hay un ensayo muy famoso de Poe, Filosofía de la Composición, donde él trata de rastrear hacia atrás el origen de su poema El Cuervo, ¿no? Y dice que primero pensó en una cacatúa, un loro, algo por el estilo, y después le pareció más digna la figura del cuervo. Bueno, en mi caso yo empecé por la idea de un relato policial en que el protagonista se adueñara de un crimen que no cometió. Esa fue la idea inicial. Y después me pareció que era excesivo pensar en el crimen de una persona, que alguien se adueñara del crimen de una persona, porque era algo muy peligroso, no me quedaba claro cuál sería el beneficio en relación con el riesgo de apropiarse del asesinato de una persona. Pero entonces se me ocurrió justamente la idea de la apropiación del crimen de un animal, de una mascota. Y bueno, me pareció que un perro era algo demasiado cruel y que el gato también por lo que vos decís, por el rechazo que genera en unos, porque es un animal que se convierte fácilmente en víctima, porque hay una cantidad de gente dañina que se ensaña más fácilmente con los gatos, en fin, hay algo del gato que lo convierte en una víctima más propicia para una clase de relatos como la que yo imaginaba. Ahora, Entonces, el sí, gato quedó como una especie de carta cuando descarté otras opciones. ahora, recién hablabas de un policial, Sí, pero sí. acá entramos en una cuestión media técnica, ¿no? Porque teóricamente un policial tendría que tener un investigador. Pero acá en todo el relato no hay nadie que investigue. O sea, no es que tenés un inspector o Bueno, alguien. yo lo creo, lo pensé como un relato policial en esa especie de género híbrido que cultiva Patricia Highsmith, o sea, donde lo importante es más bien el crimen y lo que ocurre en la mente del criminal y cómo intenta en todo caso seguir adelante con su vida una vez que está cometido el crimen, ¿no? O sea, en general en el género policial uno tiene la variante de enigma, que sería el policial inglés, en donde realmente lo importante o la atención está dirigida hacia quién fue y cómo se cometió el crimen realmente. Y luego está la variante del policial negro, en donde ya, digamos, no hay un hecho a esclarecer, sino que hay una sucesión de hechos de violencia que a veces tienen una clave oculta, pero donde ya no importa tanto esa clave, ¿no? Eh, y está esta tercera variante, que es la que a mí más me interesa, que podríamos decir que inició Dostoyevsky con Crimen y Castigo, que es la variante psicológica en donde se persigue o se rastrea, se explora la mente criminal, es decir, cómo se llega a la idea de crimen. Y esto es un poco lo que me interesaba hacer a mí en pequeña escala, con el crimen de un gato, digamos, o la desaparición de un gato, es decir, cómo reflexiona esta persona adiestrada en la ciencia, con una infancia que, digamos, que aparece entremezclada a través de la figura del aljibe, ¿no? O sea, por eso el aljibe al principio del relato, que es como una especie de gusano del tiempo que lo traslada a la infancia. Y entonces lo quería escribir con los procedimientos del género policial, pero apuntando a una historia de horror. En el fondo yo creo que es una historia de horror, pero digamos, va escalando a partir de lo que parece en principio una
un relato en clave policial, digo en clave policial porque la desaparición es la de un gato, entonces eso inmediatamente mitiga las consideraciones del género. Eh, Estoy de acuerdo con esta última faceta que vos dijiste. Yo no lo vi como un género policial. Eh, Tenía más claro la faceta de una novela de terror, de horror. Es decir, Exacto, sí, sí. de las tantas cosas que nos pasan en la vida, normalmente, que uno no las coloca dentro de la métrica de decir esto de está bien hecho o está mal hecho. Es decir, con que yo enfrentaría un crimen, o sea, un crimen, mato a alguien y sé que Exactamente. mato y estoy en contra de la justicia y todo. Si lo mato en un campo de batalla, nadie me va a decir nada, por ejemplo, y lo mato igual como lo mato en otro lado. Pero esto sí encara, por eso en el comienzo hablé de leyendas, de brujas y de cosas, donde hay dos personajes, el gato y la bruja. La Sí, bruja, y bien pintada, ¿no? Con todo lo, y más, hasta los dibujos que tienen ahí, es una bruja nata y todo. Entonces, me pareció una novela de, no digo terror, porque la novela va fluyendo dulce y amablemente, ¿no? Pero de pronto hay un momento donde se transforma en una cosa de horror. Y no voy a hablar de eso porque si no, que la lea la gente primero. Y me pareció eso, una novela de horror, no de terror, ¿no? sí, sí, Que queda comparto. ahí, ¿no? Queda ahí. Vos fíjate que Sí, sí, es el queda horror ahí, de que la vida sea larga, como dice la maldición. sí, sí. Queda ahí la Da, novela y, da un vistazo hacia, claro, queda en una situación en que el lector presiente el futuro, ¿no? Que le queda por delante a esa pareja. Y ahí sí. resuena otra vez la maldición de la vieja, que les recuerda que eso era algo que decía mi viejo, me decía, no, no crean que la vida es corta, la vida es larga, como diciendo que uno tiene mucho tiempo para arrepentirse de las cosas que hacen mal. Guillermo, ¿qué fragmento del libro podrías compartir con nosotros? Así le ponemos un poco de realidad a todo lo abstracto que hablamos, porque claro, como la gente no lo leyó, por ahí no entiende a qué nos referimos. Bueno, yo leería algo del principio y después un pequeño fragmento, o sea, un fragmento un poquito más largo del principio para situar los personajes y un pequeño fragmento del momento en que aparece el maullido, digamos, del gato, que es lo que desencadena toda la acción, ¿no? Perfecto. Entonces, el primer fragmento que leería es del principio. Dale. Lo primero que vio, lo que atrajo inmediatamente su atención y lo decidió aún antes de que le mostraran el departamento, fue el aljibe en el centro del patio ajedrezado. El departamento era el segundo, cerca de la entrada, pero él se desprendió de la mujer de la inmobiliaria y avanzó por los casilleros blancos y negros hasta quedar frente a la pequeña torre. Encontrar allí, en plena ciudad, esa esquirla de su infancia, de los veranos felices en el campo de su abuelo, tenía algo consolador, como si una mano familiar de bienvenida se alargara. Sin que pudiera evitarlo, se vio otra vez a sí mismo junto a sus hermanos, asomado al borde hipnótico del pozo, gritando por turnos al túnel vertiginoso para esperar el retorno de los ecos, y probando con orgullo su fuerza infantil en izar el barde repleto, como si fuera un pez prodigioso, desde aquel fondo oscuro y remoto donde se agitaba el agua. Quiso abrir las tapas, que estaban algo oxidadas, y corrió hacia un costado unas macetas con geranios. Pero la mujer de la inmobiliaria, que lo había seguido con desgano, le advirtió que habían obturado el pozo con cemento. Y en efecto, al levantarla, solo encontró el espacio de un pequeño nicho, clausurado a pocos centímetros de profundidad con una lámina grisácea, apenas surcada por una hilera de hormigas ciudadanas. Cuando leías esto, eh, has escrito sobre Borges bastante. Eh, es un cuadro de la casa de Borges cuando va en la provincia, que hablaba Ladronero. en Adrogué, cuando habla del patio ajedrezado, ¿no? Y también de
aljibe que había en esa casa. Y me hizo acordar a eso. O sea, como uno toma y veces imágenes, ¿no? De No, bueno, en cosas. mi caso tiene que ver con el campo real que tenía mi papá en Algarrobo, Claro, que era un campo con la extracción principal para los chicos era el aljibe, o sea, llegar al campo claro. y sacar agua del aljibe era como nuestra primera parada, digamos, en el campo, siempre era algo muy divertido, y cada uno de los hermanos lo intentaba y había que lograr llenar de todo el balde, etcétera, ¿no? En la zona de Ahora, Bahía Blanca era, En Algarrobo, es cerca en de Meta, Algarrobo. a Ah, 2 horas de Bahía Blanca. ah. ahora un punto que te llevo de vuelta a la primera parte del programa que, que comentabas antes, que decías que esto es un relato, porque si no te gustaba entrar en la parte técnica entre si era una novela corta o un cuento largo. Pero Sí, técnicamente, y ya que has escrito largamente justamente sí. en tu libro anterior sobre las 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción, ¿en dónde reside esa, esa frontera entre el cuento corto, el de cuento largo y la novela corta? Alguno hablaba, en algún momento, por lo Sí, menos me para recuerdo mí, clases de literatura en el capote de Gogol, pero no sé si lo siguen claro. usando. No, para mí tiene mucho que ver con el balance entre hechos, acciones y personajes. En Ujú. el cuento en general domina la trama y los personajes quedan un poco más, digamos, a merced del encadenamiento de hechos y no tienen tanto espacio para desarrollarse. Por eso a mí me gusta la novela, que tiene algo de los dos mundos. En la novela típicamente lo que importa más son los personajes y se siguen a los personajes en periodos más largos incluso, y aparecen personajes secundarios y aparecen hechos que no eran posible de preverse en los inicios. El cuento está más determinado como una máquina que se pone en marcha de una forma más implacable, digamos, ¿no? Pero a mí me gustan, en mis novelas también tienen esa especie de figura de flecha lanzada hacia el blanco, que uno asocia con el cuento. Eso a mí me interesa transportarlo al mundo de la novela, y mis novelas tienen esa especie de unidad de intención, de propósito, no tienen muchas digresiones, no tienen tantos personajes secundarios tampoco. Entonces, para mí son mundos bastante cercanos, el del relato largo y el de la novela, y fíjate que varias de mis novelas se podrían catalogar como nouvelles en realidad. Tienen algo del desarrollo de los personajes, como en este cuento, ¿no? Donde se ve toda una relación sentimental que se convierte en un matrimonio con un hijo en curso, digamos. Eh, pero desde el principio ya está marcada por la cuestión central del gato, ¿no? Ese gato que es como el elemento de perturbación del cuento. Vos Ahora, sabés que, ¿esto lo tenías claro antes de arrancar? ¿Que No, iba a por eso ser digo, este no, no, que iba a ser no, este formato o cuando empezaste bueno, fuiste tirando? tenía claro que no iba a ser una novela. Acá sí puedo decir algo que quizá sea interesante teóricamente. Es algo que me pasa a mí de todas maneras, ¿no? Pero, como dije, yo siempre pienso mis relatos como historias, más allá de la extensión que después tengan. Ahora, hay un momento durante la escritura en que advierto, presiento si van a cerrarse como cuentos más breves o si van a prolongarse y expandirse como novelas. Y hay algo que para mí es crucial, siempre me ha pasado así, que tiene que ver con si aparece o no lo que yo llamo la línea teórica, es decir, si la novela de algún modo se encausa o alude a un tema filosófico que a mí me interese y que yo pueda percibir que existe dentro de la tradición de la filosofía o de la literatura. Entonces, cuando aparece ese elemento filosófico, por ejemplo, el pacto fáustico en Acerca de Roder,
aparece ese elemento que tiene toda una historia, una tradición, y entonces eso le da algo así como una dimensión ensayística también. O sea, aparece una dimensión teórica que tiene que ver con ideas que, por ejemplo, en La muerte lenta de Luciana B., que empecé como un cuento, apareció la cuestión teórica de cómo resuelven las sociedades la cuestión del castigo versus venganza, ¿no? Cómo se ejerce o cómo se calculan las proporciones en la justicia de la reparación. Y esa tensión entre el dolor de la víctima y la idea de la justicia de resolver de algún modo para que la sociedad siga adelante, ¿no? Hay bueno, esas ideas filosóficas o como quiera llamarse, cuando aparecen en el medio de la trama y tienen sentido en fricción con la trama, hacen que me decida por el campo de la novela que permite esa clase de incursiones teóricas. Yo siempre hago un paralelo entre el cuento y la poesía. Las dos tienen cosas muy parecidas. En la poesía, normalmente, la temática siempre es central, no es tan dispersiva. Y la poesía va hacia su final inexcusable. Y el final en la poesía tiene que ser normalmente rotundo, es decir, completar algo, mostrar. Y en el cuento lo mismo. En el cuento siento que no hay tantos elementos dispersos, normalmente va a una temática central, que uno la puede manejar con tiempo para atrás adelante, pero el tema es central, y va hacia un final rotundo. Es decir, que el final tiene que mostrar... Una clase de cuento muy característico que sería lo que se llama el cuento clásico, pero bueno, no necesariamente... Bueno, pero este cuento tuyo es también de esa característica. Este cuento tiene esa característica. Sí, por supuesto. A mí es la clase de cuento que más me gusta escribir, pero no significa que eso agote la forma del cuento, ¿no? O sea, soy muy consciente de que hay muchas maneras de escribir cuentos. Me gusta mucho otra clase de cuentos, por ejemplo, de Alice Munro, que escribe cuentos que parecen como si fueran rebanadas de novelas, digamos, ¿no? O sea, es todavía la forma del cuento, si uno quiere, por la extensión, pero está toda la creación del mundo como si fueran novelas que le sacó algunas partes, ¿no? Entonces, y está toda la idea del cuento con final no concluyente, por decirlo de algún modo, ¿no? Que también tiene una larga historia. Y bueno, pero comparto algo de lo que decís, de que en el cuento uno percibe cierta condensación, que eso también ocurre en la poesía, ¿no? Que hay como no se persiguen o no se expanden todos los elementos posibles que aparecen, sino que hay una economía de recursos más bien, para decir lo máximo con lo mínimo. Hay un balance de ese tipo. Sí, sí. Yo lo percibo también como un determinismo más fuerte. O sea, si bien en la novela es más fácil ser más disperso, ir hacia atrás, hacia adelante, pero en los cuentos normalmente la actitud determinista, o sea, causas y efectos, se concatenan hay veces más condensadamente y otras veces más laxo, pero siempre son más condensados, ¿no? Lo siento yo. En general, los finales son diferentes. En la poesía y en la música pasa lo mismo. Hay finales rotundos en la música y otros finales que van a tierra, o sea, van concluyendo sin llegar a que cierre el tema con la última palabra, ¿no? Bueno, es lo que pienso. Bueno, ¿qué decías, Ernie? Que estamos conversando con Guillermo Martínez. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos en Letras y Corcheas conversando sobre un gato muerto. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya?
Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Te vi de frente y te cubrí de auroras, un sueño más de luz y chocolate. Soñé en perfil un arrabal de ausencias, la esquina del albur y del destino, y supe de tu amor y de tu vida, del almanaque cruel de mi esperanza, y me adorné de pájaro en tu nuca, besando tus mejillas con mi llanto, así, así, como dos duendes en el parque, así, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de arrebol, pero distante, así, así, como soñándote en un sueño, así, así, como dos brazos que se tocan, así, quise quererte en el diluvio, y se quebró mi ser contra tu ser. Aluvio y me extendí en tus besos y supe del olvido y la nostalgia. Giré en rencor, un sueño de esperanza, la noche del después y la sentencia, y no entendí de aurora ni entre sombras, y menos comprendí que no me amabas y te extinguí como solía serlo, vencido en lo sutil de una palabra, así, así, como dos duendes en el parque, así, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de arrebol, pero distante, así, así, como soñándote en un sueño, así, así, como dos brazos que se tocan, así quise quererte en el diluvio, y se quebró mi ser contra tu ser. Escuchábamos como dos duendes en la voz de Oscar Pometti, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Guillermo Martínez sobre su última novela, Un gato muerto. Esta novela, bueno, este relato, vamos a llamarlo así para quedar en un acuerdo del formato, viene, ¿sí?, un año después de un libro de ensayos en el que te explayaste muchísimo sobre lo que es la escritura de ficción. O sea, son diferentes cursos que fuiste dando sobre cómo escribir ficción. En realidad son las lecciones de la maestría en escritura creativa, o sea, yo daba un curso anual en la maestría en escritura creativa de la UNTREF. Y el libro es una
decantación de las cuestiones centrales que yo discutía en esa maestría. Ahora, después de tener todo eso tan claro, como para plasmarlo en las clases y plasmarlo en un libro, ¿qué pasa cuando te sentás vos a escribir? No, bueno, yo tengo ¿Se claro cumple también, eso o no? no, digamos, es interesante esto, porque siempre es un fenómeno que ocurre al corregir, al dar clases, talleres, que es más fácil detectar el error que valorar y darse cuenta de aquello que está bien. Es decir, al enseñar y si vos te fijas en el curso, lo que yo hago es poner como señales de alerta de cosas que pueden estar mal. Por ejemplo, la exageración en el uso de los signos de admiración o la forma de adjetivar o los registros del lenguaje, los saltos en el registro del lenguaje. Hay una cantidad de alertas de atención. Pero bueno, una vez que uno no hace esas cosas que, digamos, son tan riesgosas, tampoco está claro que lo que hace positivamente tenga un resultado, sea interesante por sí mismo. O sea, nunca la técnica por sí sola puede llegar a crear literatura, ¿no es cierto? O sea, hay muchos elementos que tienen que ver con la imaginación, con el mundo, con la gracia literaria, que ya quedan por fuera de estas primeras observaciones teóricas que uno puede hacer, ¿no? Entonces, es el terreno de lo que yo llamo, por ejemplo, la maestría, la autoridad narrativa, el toque, la extrañeza. Son todas cuestiones que no se pueden enseñar. Pero bueno, yo espero que algo de lo que digo también lo haga, ¿no? O sea, por lo menos en las novelas y cuentos que yo escribí, me atuve de algún modo a estos principios que trato de predicar, sin dejar de atender, como digo desde el principio, en que se puede escribir literatura de maneras muy diferentes y contrapuestas a cada cosa de las que a cada una de las cuestiones que yo defiendo, ¿no? Yo defiendo de algún modo cierta manera de deslizar información que sea discreta, que esté en consonancia con la idea de necesidad literaria, pero admito que hay libros que están hechos prácticamente enteramente de información y que es uno de los eh, registros más frecuentados por escritores muy prestigiosos, ¿no? Por ejemplo, los libros de María Gainza, de Luis Sagasti, de Esther Cross, etcétera, son libros que tienen mucha información biográfica de temas, y de algún modo la parte de la imaginación está puesta en enhebrar temas e historias diferentes, ¿no? Entonces hay maneras de escribir muy diferentes a las mías y no dejo de considerarlas en el libro, ¿no? Me parece que en literatura no se puede ir mucho más lejos, ¿no? Que admitir esto, de que cada libro engendra su contralibro, como dice en su frase Novalis. Eh, con una buena técnica, con un buen saber del idioma, con una capacidad grande de haber leído novelas, cuentos y tantas cosas, o sea, ser un hombre de pasiones, un hombre de aventuras, uno cuando escribe, siento, que olvida todo eso. Porque si uno está pensando todo el día esto y aquello, normalmente se detiene al centro medular, que es lo que quiere expresar por pasión, aventura, deseo, esa cosa que lo toca y te hace decir, voy a escribir, por ejemplo.
¿Y Sí, por eso qué? Yo también qué sé por depende qué. mucho de la clase de escritor, porque al revés, por ejemplo, ocurre con Borges. Cada vez que Borges empieza una ficción, le acuden ejemplos de la literatura universal y de algún modo los va diseminando en lo que escribe. Exacto. Entonces, parte de la Eso. vida, la aventura, también es la aventura intelectual de haberse internado en libros muy diferentes, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy difícil pensar que hay una sola manera, hay muchas maneras, eh, hay escritores que parten de una imagen, solamente tienen una imagen, hay otros que parten de una única palabra e igualmente escriben finalmente sus novelas, entonces yo que soy un poco de planear mínimamente algo, me asombra bastante que alguien pueda escribir toda una novela a partir de una única imagen. Pero bueno, sin duda eso existen esas clases de escritores también. Entonces, no creo que lo esencial sea cuánto reflexiona uno, cuántas citas acuden, cuántos libros. A mí me gusta mucho rodearme de libros cuando escribo, rodearme de libros afines a lo que estoy escribiendo. Tengo todo un estante ahora para la novela, estoy escribiendo una novela que tiene que ver con el mundo de la literatura rusa, con la cuestión del libre albedrío y el destino, con cuestiones cercanas a la literatura de espionaje, si se quiere, hay una misión que tiene que cumplir una persona. Y bueno, entonces tengo una cantidad de libros muy diferentes que están como en la atmósfera de la novela. Pero hay otros cuentos u otras novelas en donde no precisé nada de eso, digamos. Había como una pulsión de la imaginación mayor que me llevaba, digamos, no requería de ninguna de estas fuentes. Entonces, me parece que lo más importante siempre es el hecho de lograr sentarse todos los días y crear ese mundo que, bueno, va a adquirir formas diferentes de acuerdo a cada idea, a cada cuento, a cada novela, ¿no? Pero esa especie de concentración en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo del aquí y ahora en el que vivimos, ¿no? O sea, tiene algo de Ricardo Piglia hablaba de la torre de cristal que consistía en dejar descolgado el teléfono. O sea, creo que hay que hacerse como un mundo fuera del mundo y que no es tan fácil, ¿no? Lograrlo todos los días o con la asiduidad suficiente para terminar un libro. Ahora, recién hablabas un poco de la preparación, ¿no? De esto eh, de toda la tarea previa, previa a veces paralela, porque uno Sí, va paralela, consultando y muchas buscando veces, y encontrando totalmente. cosas nuevas, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, el, ¿Cómo es el proceso tuyo? Ahora justamente que estás empezando a escribir una novela, ¿cómo es el proceso de trabajo? En general, me gusta tener bastante pensadas las primeras escenas, como si te dijera los dos o tres primeros capítulos, y trato de figurarme hacia adelante, hasta donde puedo, para tener una sensación de cuánta agua hay en la pileta, digamos, ¿no? Entonces, pienso bastante en el desarrollo hacia adelante, pero ya lo pienso de una forma más brumosa. Tiene mucho que ver con con lo que ocurre al jugar al ajedrez, ¿no es cierto? Vos podés tener claridad sobre las jugadas de la apertura, lo que puede ocurrir con si el rival te responde de tal o cual manera, pero sabés que hay un momento en que eso se agota y aparece el verdadero caos creativo, por decirlo de algún modo, ¿no? Que va a haber un momento de embrollo. En inglés tiene una palabra creo es conundrum, ¿no? Conundrum. ¿Qué es eso? El embrollo. Entonces me largo a escribir con esta idea del principio y lo que ocurre, y escuché que a otros escritores les ocurre lo mismo, es que a medida que avanzás también se va aclarando hacia adelante el panorama. Es como si fuera una especie de partida de a dos,
donde uno es el que quiere continuar con las ideas que traía, y el oponente empieza a hacer el texto escrito, ¿no? Entonces, las negras también juegan, como se dice en el ajedrez. Es decir, lo escrito empieza a jugar y empieza a mostrarte las limitaciones de lo que querías hacer, que hay caminos por donde no podés ir, aparecen otros, a veces más interesantes, aparece la necesidad de dar rodeos, muchas veces, y esos rodeos traen ideas más sofisticadas. Entonces ese es el verdadero juego de escribir para mí, ¿no? O sea, ir al terreno donde las cosas se complican, pero también se enriquecen. Guillermo, Entonces, ese, sí. no, Sí. Guillermo, ¿qué no, otros? sí. Sí, no, no, te interrumpí. No, quería decirte que siempre también, o casi siempre, hay momentos donde uno se encuentra un poco atascado, ¿no? Porque algo de lo que quería hacer o algo de lo que una dificultad que a uno le parecía menor se convierte en mayor, o hay momentos así de incertidumbre. No es que a mí por lo menos nunca me pasó de escribir derecho de principio a fin sin mayores sobresaltos. Siempre hay momentos de dudas, y bueno, hay que, digamos, para esto a mí me sirve pensar que ya estuve en problemas similares con libros anteriores y que también esta vez lo voy a poder resolver de alguna forma, ¿no? Eso es lo que trato de pensar, y hasta ahora en algún momento las cuestiones se destraban y uno puede seguir adelante. En la que lo pudiste resolver es en Un gato muerto. Así que, Bueno, es... por lo menos ya está resuelto, ya está escrito, ya está publicado. A ver, muchas veces también me pasa cuando estoy cerca del final que me agarra cierta angustia de pensar, falta tan poco para terminar esto, y qué ocurriría si en este momento me parte un rayo, digamos, ¿no? O sea, Fatalismo no, total. es como un pequeño temor supersticioso cuando uno puso mucho en una novela y está cerca de resolverlo y decís, pero todavía me falta medio año, ¿no? Es que todo lo que puede pasar, sobre todo en Argentina, en medio año. Es cierto. Entonces, bueno, ahora por lo menos que ya llegaste al final de esa novela, ¿sí? Y Sí, que no. ya no te va a partir el rayo, y si te parte por lo menos quedó publicada. Bueno, ¿qué Yo otro tenía muchas fragmento? ganas de tener un libro ilustrado, entonces me dio mucho Eso te iba a preguntar ahora. alegría y felicidad que fuera además Santiago Caruso el que lo ilustrara, realmente. Ahora Fue el vamos primer nombre que pensé. ahora vamos a charlar en eso. Pero ¿qué otro fragmento podrías compartir con nosotros de Bueno, leo un Gato Muerto? poquito. No se dio cuenta de lo cansado que estaba hasta después de ducharse, cuando se derrumbó en la cama. Fue entonces que empezó a escuchar el llanto, como un hilo muy débil, al principio entrecortado, pero que se recobraba en los breves silencios para volver más hiriente y decidido. Creyó primero que era el llanto de un bebé y trató de distinguir en el silencio desnudo de la noche esos otros ruidos esperables: el rezongo de una voz, pasos y teclas de luces, una canción de cuna susurrada. Nada de eso ocurrió, solo el llantito que se erguía solitario y llegaba en su estiramiento a alturas cada vez más irritantes. Sentado en la cama, escuchó en medio del patio la celosía de una ventana que se cerraba con fuerza, como si alguien quisiera expresar su mal humor. Pero el llantito, lejos de detenerse, arreció con más fuerza, como si la última resistencia hubiera caído y tuviera por fin para sí toda la noche. Recién entonces, cuando el patio se vació de todo lo que no fuera esa nota tensa y horadante, advirtió la dirección de donde provenía y se dio cuenta de que tenía que ser el gato recién nacido que había visto. Claro que sí, era un maullido. Ahora le parecía inconfundible. Apenas podía entender cómo no lo había advertido antes. El maullido de un gatito arrancado demasiado pronto a su madre. La verdad que me gustó toda esa parte. Vos es que hay una cosa que decís ahí en la novela, 3 palabras que lo que son, nada más. Cuando se engancha con la chica y pasan algunas cosas, vos decís, le hacés decir al personaje, ¿no?
no sé si era así la palabra, pero que quizás no la conocía tanto. O sea, se había enganchado, pero quizás no la conocía tanto. Y luego se desarrolla todo lo que se desarrolla, y el final es, quizás no la conocía tanto. Claro, sí, exactamente, eso es lo que yo quise. Quizás, eso lo decimos un rato antes, largo, pero termina ahí y yo digo, de tal punta a tal punta. Quizás no la conocía tanto. Eso es lo que a mí más me interesaba de la idea inicial, o sea, que gracias a que él se apropia de un crimen, conquista a una chica, pero la chica está convencida de que él cometió el crimen. Entonces Sí, también eso influye en toda la relación posterior. O sea, la en chica toda la también lo ve de una manera equivocada y cree que comparten el mismo modo de ver el mundo, ¿no? Ese modo un poco cruel. Y sí, bueno, cuando todo se desencadena ya es demasiado tarde. La sí, chica de un modo se sintió acompañada hasta ese momento. sí, sí. ¿Y por qué la decisión de que sea un libro ilustrado? Mira, es muy posible que haya una película sobre este relato. Ujú. Ya está escrito el guión. Los productores interesados son los que produjeron Cuando acecha la maldad, la película esta de horror. Eh, entonces yo quería tener, de algún modo quería que el relato este tuviera su edición por separado, que se leyera como un libro por separado. Si bien está dentro de mi libro de cuentos Una felicidad repulsiva, uno de los problemas de la literatura contemporánea es que los libros de cuentos se leen mucho menos que las novelas. Entonces me interesaba que aunque sea, sabía que no lo podía publicar como una novela, pero me parecía que un buen formato intermedio era el libro ilustrado, que te permite darle otro marco a la historia, ¿no? O sea, que se lea realmente como un libro por separado. Por ejemplo, llegó a ustedes que no les había llegado el relato dentro del libro de cuentos. Ahora, hay un detalle de algo que vos leías recién, justamente, y es cómo describís eh, la, lo- no sé, la locura que genera el maullido. O sea, Sí. cuando lo escribías, porque cuando uno lo lee, siente, lo estás leyendo y estás escuchando atrás tuyo el maullido del gato y el tipo dando vuelta a la cama, que no puede dormir, que no puede vivir, que no puede hacer nada y que nos pasa continuamente con los vecinos, a cualquiera, ¿no? Eh, ¿Qué te pasaba cuando escribías eso? Porque es muy gráfica Trataba la... de hacerlo lo más exasperante posible, o sea, trataba de evocar tantas noches en donde uno escuchó exactamente vecinos que se mataban arriba, músicas que no son las que uno elegiría, en fin, hay muchas Ni en torturas en horarios la vida, potables. hay muchas torturas de la vida urbana. Vos es que me hizo acordar esto que pasaba con tanto el maullido como el llanto, a las prácticas nazis de llevar a algunas mujeres con su hijo y que le daban al hijo algunas cosas para que nunca pudiera parar el llanto a la madre de la criatura. Y Exactamente, entonces hay lo una, sí, sí, llegaban eso hasta el paroxismo. Está filmado eso también, está en ¿no? una película tremenda que se llama Y como Ícaro. Y como hay claro, sí. Esa escena es tremenda y la tenía muy presente Tremenda. mientras Y lo escribía. llega a matar, lo llega a matar al hijo Sí, por sí, no, el es tremendo. paroxisma de la Claro, locura. le ponen un Esto bebé me llevó a que tiene esto un también, problema mental y no puede parar de llorar. y no Sí. puede parar de llorar. Bueno, esto me hizo acordar esto. Ahora, respecto a la edición, me gustó la edición, me gustó la tapa. Además me gustó el cuidado de la hoja, o sea que la hoja Sí, papel, sea sí. una hoja palpable, ¿no? El tipo de letra y la tapa, la tapa dura, eh, que, porque últimamente se ha abandonado bastante las cosas, de hacer bien las cosas. Es como, Sí. o sea, un libro que es un libro, ¿no? Algo.
importante, no Bueno, solo lo que dice, en ese sino como sentido está. trataba de decirle a Hernán recién lo que yo sentía, que quería que el relato se convirtiera en un libro, ¿no? Que tuviera una especie de vida por separada, que es lo que vos captás, ¿no? Decir, bueno, me compré este libro y aunque me lo leo rápido, es un objeto que quiero tener en mi biblioteca, ¿no? Me parece que eso también le da una dignidad al relato y le da cierta detención. O sea, leer un cuento entre 12 no es lo mismo que leerlo por separado, con las ilustraciones y con la detención que eso implica. Sí. Guillermo Martínez. Yo te quería hacer una pregunta, Guillermo, disculpa. No podemos seguir extendiéndonos porque se nos acabó el programa. Así que quedará para la próxima entrevista. El próximo libro. Esta y muchísimas otras preguntas que quedaron pendientes para charlar con Guillermo. Pero desde acá, una vez más, queríamos agradecerte muchísimo por haber formado parte de este programa y por el libro, porque realmente te lo dije por mensaje, me atrapó de principio al fin. No quería alargarlo. Me encanta que me lo vuelvas a decir. Así que muchísimas gracias. Así que a la audiencia, léanlo, cómprenlo, porque realmente no lo van a poder largar. Se lee rápido. Sí, no me da vergüenza decir cómprenlo porque está la parte de las ilustraciones de Santiago Caruso que valen por sí mismas para eso, ¿no? Me parece que son pequeñas obras de arte. Y si no lo compran, los escritores no tienen de qué vivir. Así que cómprenlo, léanlo, disfrútenlo tanto como lo hemos disfrutado nosotros, porque realmente es así. Es como estas series adictivas que no la van a poder querer dejar hasta que llega al final. Así que bueno, muchísimas gracias en serio, Guillermo. Gracias a los dos, ¿eh? Hasta muy pronto. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Voy a seguir leyendo algunas de las novelas que me quedaron pendientes. Y siempre estoy gustoso de leerte. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a encontrar en la próxima edición de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.